Sean todos bienvenidos a este video donde vamos a ver el arranque de compresor monofásico con Super Starter o Super Arrancador. Recordemos que este Super Starter o Super Arrancador es un dispositivo que combina un capacitor de arranque y una pastilla PTC y puede ser empleado en tensiones desde 120 o 220 voltios para compresores con capacidades desde un medio a 10 HP. Sin embargo, para altas capacidades o medianas capacidades se recomienda que trabaje con un capacitor de marcha o permanente. Con respecto a la polaridad de los cables, pues no hay una polaridad definida. Sin embargo, uno de ellos trae un pin de ayuda, como estamos observando aquí, y es para colocar o adaptar un cable que venga de la línea 2 o neutral. Por tanto, este sería el que iría al pin de marcha del compresor, como vamos a ver en los siguientes filminas de este video. Bien, con respecto a los componentes de este arranque, tenemos al protector térmico, tenemos al compresor y tenemos al super arrancador. Vamos a hacer la primera conexión cuando está trabajando solo. En este punto de vista vamos a darnos cuenta que tenemos aquí la fuente, en este caso representada por este interruptor. Vamos a trazar una línea, la línea 1, que se vaya al protector térmico y de allí hacia el punto común del compresor. Mientras que los cables del super arrancador, el que no tiene el pin de ayuda, acá extra, se va hacia el punto start o arranque del compresor, y el que tiene el pin de ayuda se va hacia el punto run. Vean que el pin de ayuda lo utilizo para conectar un cable que venga de la línea 2 o neutral, como estamos observando aquí. Bien, ahora vamos a analizar cómo es el esquema de conexión y operación. Entonces vean, en este caso tenemos aquí la conexión donde tenemos las bobinas de marcha y arranque del compresor, y aquí tenemos el super arrancador donde está su PTC en serie con el capacitor de arranque. Correcto. Entonces cuando vamos a iniciar nuestro compresor, esa pastilla PTC tiene una temperatura baja y por tanto una resistencia bastante baja, lo cual la hace que se comporte como un switch cerrado en ese momento. Entonces cuando iniciamos va a circular corriente por ambas bobinas del compresor, y la corriente que pasa por la bobina de arranque va a pasar por el super arrancador, en este caso por la PTC, y va a pasar por el capacitor de arranque, el cual le va a dar un gran torque de arranque para vencer la inercia del rotor del compresor, como estamos observando aquí. Pero en cierto tiempo, ¿qué va a pasar? Esa corriente que está circulando por la PTC va a hacer que ésta se caliente, y como se calienta va a incrementar sus niveles de resistencia en unos valores súper altos, que va a limitar esa corriente que pasa por ella a unos niveles prácticamente de cero, del orden de los miliamperios, y por tanto en ese momento se va a comportar esta pastilla PTC como un switch abierto. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a abrir la comunicación con el capacitor de arranque, lo va a desconectar, y como está el switch abierto, también va a impedir que la corriente siga pasando por la bobina de arranque del compresor, desconectándola de la ecuación. Bien, entonces vamos a ver qué implicaciones tiene eso en la operación y el arranque de un compresor. Bien, vamos a ver los detalles de la conexión. Ya tenemos nuestros componentes. Entonces la conexión primera es del L1 hacia el protector térmico y de aquí hacia el común, como estamos viendo en esta fotografía. Observen aquí, la línea llega al protector térmico que está conectado con el común del compresor. A continuación vamos a tomar los dos cables del super arrancador y los vamos a conectar en el pin start y el run. Entonces vamos a verlo aquí conectado. Vamos a hacer un zoom para que observen aquí. Vean, en este caso este es el cable que tiene el pin de ayuda, va al run o marcha del compresor, mientras el que no tiene el pin de ayuda se va al start, como estamos observando aquí. Perfecto. Ahora en el siguiente paso vamos a conectar un cable que venga de la línea 2 o neutral y que empalme aquí con el pin de ayuda donde se acopló en el run del super arrancador. Entonces eso vamos a verlo a continuación, pero lo importante es, vemos que ya tenemos nuestra conexión ya lista. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros hacemos el encendido, vean que en ese momento
va a circular corriente por ambas bobinas, lo cual va a mantener o generar un campo magnético rotativo en el estator, y como está circulando también corriente por el super arrancador, nos va a dar un gran torque de arranque. Pero después que la pastilla PTC que está en el super arrancador se calienta, ¿qué va a suceder? Que esta corriente va a desaparecer, va a desconectar al super arrancador y también va a desconectar a la bobina de arranque del compresor. Por tanto, vamos a quedar aquí con un campo magnético alternativo en el estator, como estamos observando aquí. Bien, vamos a ver una conexión real y operación de este tipo de arranque a continuación. Bien, en este caso tenemos el arranque con el super arrancador solo, correcto. Recordemos que aquí tenemos el cable de la línea negro. Lo primero que vamos a hacer es conectarlo al protector térmico que va conectado con el común del compresor, y ahora vamos a tomar este cable del super arrancador, especialmente este que tiene este pin de ayuda, y este lo vamos a conectar en el marcha o run del compresor aquí, correcto. Y el otro extremo, el que no tiene el pin de ayuda, va hacia el arranque del compresor, como estamos viendo aquí, correcto. Bien, ya tenemos conectado nuestro super arrancador. Ahora ¿qué falta? La línea, en este caso neutral, que es de color blanco acá, la vamos a conectar donde está el pin de ayuda del super arrancador, aquí, véanlo, y ya estamos listos para hacer el arranque con el super arrancador. Bien, en este arranque al inicio va a pasar corriente por la bobina de arranque y va a pasar por la pastilla PTC, así como por el capacitor de arranque. Vean que la base inferior es un capacitor de arranque, pero cuando se calienta la pastilla PTC, ¿qué va a hacer? Va prácticamente a aislar la bobina de arranque y vamos a tener una corriente prácticamente cero por aquí. ¿Por qué? Porque la PTC la aísla eléctricamente con una corriente realmente súper baja, del orden de los miliamperios, pero que no es lo suficientemente fuerte para formar campos magnéticos en la bobina de arranque del compresor. Bien, entonces queda entonces después del arranque un campo magnético alternativo en el estator del compresor. Entonces vamos a hacer la prueba para que ustedes observen cómo es el comportamiento de las corrientes. Correcto, ya tenemos aquí la base con las cables de potencia. Tenemos aquí nuestra pinza perimétrica, la cual vamos a colocar en el cable del super arrancador que comunica con la bobina de arranque. Entonces, ¿qué vamos a observar aquí? Ahora que damos el arranque, vamos a observar la corriente y después desaparece, quedando muy baja, alrededor de cero. Demos un arranque, vean ahí la corriente, se va disminuyendo, observen, y ya llegó a cero. Con lo cual se desconecta eléctricamente o prácticamente la bobina de arranque del compresor con este sistema, quedando un campo magnético alternativo en el mismo. Y de aquí la pastilla está caliente y va a permanecer así, teniendo ese circuito abierto. Bien, le doy las gracias por la observación de este video. No olvidar su like si les gustó el mismo y recuerden que mi conocimiento y entrenamiento es mi seguridad.